Capítulo 6. Desarrollar microhabilidades. No existe una habilidad como negocios, espíritu empresarial o inversión. Incluso desarrollo de software o ajedrecista o escritor. Cualquier habilidad en la que valga la pena ser bueno es realmente una colección de microhabilidades. Y para ser realmente bueno en algo, debes ser bueno en esas microhabilidades. Yo era el peor empresario. Para un negocio que comencé y del que fui director ejecutivo, llamaría a mi secretaria mientras estaba parado afuera del edificio, 44 Wall Street, y le preguntaría si había alguien en el pasillo. Si decía que sí, subiría corriendo las escaleras, me colaría en mi oficina, cerraría la puerta con llave e ignoraría a cualquiera que llamara hasta que estuviera lista. Era muy tímido y apenas podía mirar a la gente a los ojos. Incluso mi madre solía llamarme espeluznante. Tuve suerte porque estaba creando sitios web para compañías de Fortune 500 en un momento en que todo lo relacionado con Internet estaba en auge como negocio. Así que no necesitaba tantas habilidades. Pero para ser realmente bueno en los negocios o en el espíritu empresarial, debe ser bueno en una canasta de microhabilidades. De nuevo, no hay una habilidad llamada negocio. Estas son algunas de las microhabilidades en los negocios: ventas, negociación, creación de ideas, ejecución, liderazgo, gestión, marketing, venta del negocio, gestión de proyectos, seguimiento, creación de redes, delegación, una microhabilidad de gestión, pero la estoy separando. Y hay muchos más. No es necesario ser bueno en todas las habilidades para administrar un buen negocio. Y ser bueno en una de estas habilidades no significa que seas bueno en ninguna de las otras. Tienes que estudiar y concentrarte en cada una de las microhabilidades. En mi primer negocio exitoso, era bueno en ventas, creación de ideas y ejecución. Era horrible en todo lo demás y tuve que aprender de la manera más difícil ya que nunca había oído hablar del concepto de microhabilidades. ¿Por qué era bueno en las ventas? No tenía experiencia real en ventas. Pero en los primeros días de la World Wide Web comercial, ya tenía una experiencia significativa programando para ella. Y eso me dio credibilidad callejera. Pude tomar prestadas horas de mi formación como programador para aplicarlas a mis nuevas habilidades como vendedor. Estaba entusiasmado con el uso cada vez mayor de Internet por parte de los consumidores, y pude transmitir ese entusiasmo cuando les dije a las empresas, por ejemplo, American Express, que eventualmente todo su negocio se administraría a través de Internet. Era apasionado y convincente, y tenía suficiente conocimiento para poder convencer a otros de mi visión. Hay muchas microhabilidades de ventas, pero la visión y la capacidad de comunicar esa visión ocupan un lugar destacado en la lista. También se me daba bien idear ideas para mis clientes. Y yo era bueno en el desarrollo de sus sitios web. Así que tenía 3 cosas a mi favor. Pero realmente no sabía cómo administrar a los empleados. No conocía las formas estándar de valorar un negocio. No sabía, por ejemplo, que un negocio de servicios, como una agencia de publicidad o un negocio de consultoría, vale mucho menos que un negocio de productos, como una empresa de software. Hay un dicho con una empresa de servicios: todos sus activos salen por la puerta todas las noches. Mientras que hay otro dicho con un negocio de productos: ganas dinero mientras duermes. No conocía estos 2 dichos, pero puedes adivinar fácilmente qué tipo de negocio vale más dinero. No saber esto me costó millones de dólares. El sitio web de American Express, por ejemplo, tenía decenas de miles de páginas. Así que escribí un software que crearía todas las páginas a la vez usando varias plantillas. Pero no les dije que escribía software porque no quería que supieran que no me llevó tanto tiempo como pensaban que me llevaría. En otras palabras, construí algo similar a WordPress, valorado en más de $3.000 millones, para completar un servicio. Ese servicio fue valorado en $250.000. No digo que construí WordPress, pero fue un comienzo. Un comienzo que debería haber continuado si tuviera mejores habilidades comerciales. Lo arruiné, pero no tenía idea de que lo había hecho. Si pasara 10.000 horas haciendo varios negocios o actividades empresariales, me llevaría mucho tiempo descifrar estos conceptos básicos que me faltaban. De hecho, como vendí rápidamente el negocio, pensé que era un genio. Pensé que no me quedaba nada por aprender. Si podía hacerlo aquí, puedo hacerlo en cualquier parte. Desearía que alguien me sentara y me dijera: James, tuviste suerte. Ahora necesitas aprender estas otras 10 habilidades. Mirando hacia atrás en ese negocio ahora, me doy cuenta de que si hubiera entendido un poco más de los principios básicos de la creación de redes, por ejemplo, que las conexiones de sus conexiones son una fuente de oportunidades mucho más confiable que sus conexiones directas, entonces habría construido un negocio mucho más grande. Si hubiera sabido cómo administrar adecuadamente a las personas, si hubiera sabido qué aspectos de mi negocio eran valiosos y cuáles menos valiosos, habría tenido mucho más éxito con ese negocio. Si fuera más competente en el seguimiento, habría conseguido muchos más clientes.
Hacía el argumento de venta, todos se emocionaban, pero no delegaba el seguimiento correctamente y, a menudo, perdía oportunidades frente a mis competidores. Ser bueno en la habilidad de los negocios requiere tener cierta competencia y ser consciente de todas las microhabilidades. La habilidad comercial es solo la canasta de todas esas microhabilidades. Escribir no es solo una habilidad. Hay varias microhabilidades involucradas. Narración de historias, que en sí misma tiene muchas microhabilidades, juego de lenguaje, comprensión de los diferentes géneros, desarrollo de personajes, edición, lidiar con el bloqueo del escritor, aprender a vender y comercializar su trabajo, etc. El ajedrez implica conocer aperturas, medios juegos, finales, posiciones abiertas, posiciones cerradas, tácticas, juego posicional, etc. La comedia de stand-up requiere humor, por supuesto, simpatía, presencia en el escenario, trabajar con la multitud, lidiar con los que interrumpen, lidiar con los silencios, la voz, la narración, la preparación, el remate, las actuaciones, etc. Eso se suma a los aspectos sociales de la comedia. Tratar con bookers, otros comediantes, dueños de clubes, gerentes y otros aspectos profesionales del negocio de la comedia. Sea lo que le interese, saque un blog y enumera al menos 10 microhabilidades necesarias para tener éxito en ese campo. Están las habilidades técnicas, por ejemplo, si quieres ser artista, probablemente necesites habilidades como dibujo, perspectiva, óleo, acuarela. Entonces probablemente necesites conocer la historia del arte para que puedas descubrir cómo sobresalir y ser único. Luego están las habilidades tribales, a veces llamadas habilidades blandas, que pueden ser realmente difíciles pero que se necesitan para ascender en el mundo del arte, creación de redes, comunicación sobre su arte, arte de vender. Para cada habilidad que escriba, ahora debe pensar en algunos experimentos para comenzar a aprender esas habilidades. Si desea aprender a programar, un experimento es descargar las herramientas que necesita para ejecutar un programa que simplemente dice, hola, en la pantalla de su computadora. Ahora cambie, hola. Hola. Eso es un experimento. Si quieres aprender a cocinar, aquí tienes un experimento divertido. Haz un menú de platos locos que te gustaría comer. Una vez más, voy a tener que mencionar el sushi rito. Invita a algunos amigos y pídeles que ordenen del menú. Haz la comida. Auge, eres un maestro chef de la noche. Una vez un amigo mío quería ser profesor de informática. Tenía un doctorado en física. Solicitó un trabajo para ser profesor en la Universidad de Cornell. Su novia vivía allí, por lo que solicitó allí. Lo rechazaron porque nunca antes había sido maestro y no estaban seguros si sabía informática. Enseñar informática puede haber sido una microhabilidad de la que carecía. Así que hizo un experimento para aprender la habilidad de enseñar. Puso un cartel en la universidad. Clases de programación de computadoras a las 8 de la tarde. Sabía que las aulas estarían vacías a las 8 de la noche. Unos cuantos niños se presentaron la primera noche. Empezó a enseñarles. Más aparecieron la segunda noche. Luego más. Aprendió las microhabilidades asociadas con ser un buen maestro. Consiguió seguidores entre los estudiantes. Prepararse para cada clase le enseñó más de las habilidades en informática que necesitaría saber. Finalmente, Cornell lo contrató para ser profesor. Su experimento funcionó. Dominas las microhabilidades tomando prestadas otras habilidades que puedas tener. Por ejemplo, si sabes hablar español, te resultará más fácil aprender italiano. Y luego diseña experimentos que combinan el hacer con el aprendizaje para que pueda ascender rápidamente en los rangos de la jerarquía que ha definido para usted mismo. En 1999, estaba lejos de saber nada de esto. Tuve la arrogancia de simplemente vender una empresa y había perdido todo sentido de propósito, de visión, de la necesitan experimentar constantemente, ser curiosos, aprender y aumentar el dominio como un medio hacia la autorrealización y el bienestar. Todavía no había comenzado a ejercitar mi músculo de posibilidades. Ver capítulo 9, ejercitar el músculo de la posibilidad. Las ideas son un músculo como cualquier otra cosa. Si permanece en cama durante 2 semanas, adivine qué, es posible que necesite fisioterapia para volver a caminar. Deberá hacer ejercicio todos los días para recuperar los músculos de las piernas. El músculo idea o posibilidad es de la misma manera. Debe ser ejercido. Si no puede ver todas las posibilidades que están justo enfrente de su cara, no podrá aprovecharlas cuando llegue el momento. Pero luego comencé a entusiasmarme con la inversión. Me obsesioné con aprender todo lo que pudiera. Solo puedes ser bueno en las cosas que te obsesionan. Piénselo, en igualdad de condiciones, ¿quién va a ser mejor en la conducción de autos de carrera? Es la persona que está obsesionada y estudia la historia, está emocionada de probar nuevas ideas mientras conduce en la pista de carreras, busca los mejores entrenadores y técnicas de entrenamiento, y estudia los videos de los mejores para aprender cuáles son sus habilidades únicas. Puede tomar prestadas horas de otro dominio o puede ejecutar una serie de experimentos para probar su aptitud y elevarse al siguiente nivel. Una vez que comencé a pensar en estos términos, la vida se volvió más divertida. Todos los días me preguntaba,
¿Cuál debería ser mi experimento hoy? Algunos están en desarrollo, algunos están en curso, algunos solo toman unos minutos de tiempo. En cualquier momento dado, probablemente tenga de 5 a 10 experimentos en marcha. Pero para que la regla de los 10.000 experimentos lo lleve al 1% superior de su campo o más alto, necesita más. Necesitas descubrir las diversas pasiones en la vida en las que quieres mejorar. Para hacer esto necesitas probar muchas cosas. Aquí es donde tu corazón te guía. ¿Quieres intentar invertir? Hazlo. ¿Quieres intentar escribir un libro? Empieza uno. ¿Quieres intentar iniciar un negocio? No pidas permiso. Encuentra una manera de probar tu idea y ponerla en marcha. Las reacciones de los demás a sus experimentos son solo datos. No dejes que sean un reflejo de quién eres. Un científico se separa de los resultados y utiliza los datos aprendidos de un experimento para guiar el siguiente conjunto de experimentos. Sé siempre el tonto, el que inocentemente no entiende. Sea el forastero. Capítulo 7. Más, menos, igual. El cinturón negro de Brasil, Alan Gous, trató por primera vez de arrancarle los ojos a Frank Shamrock. Luego, Shamrock tomó la pierna de Gous, la fijó a su axila para que Gous no pudiera moverla y envolvió sus propias piernas alrededor de la articulación de la rodilla de Gous, torciéndolas hasta que el tobillo de Gous se dislocó. Aún así, la pelea terminó en empate. Unos años más tarde, Frank Shamrock fue el campeón mundial en la división de peso mediano del Ultimate Fighting Championship, UFC. Nacer en una familia violenta, ser expulsado de ese hogar y entrar y salir del sistema de cuidado de crianza hasta finalmente llegar a la edad adulta, esta es a menudo la forma más rápida de ir a la cárcel y pasar la mayor parte de su vida encarcelado. Frank Juárez se dirigía hacia esa vida. Bob Shamrock lo sabía y quería ayudar. Él y su esposa no podían tener hijos, por lo que comenzaron a acoger a los niños a través del sistema de crianza temporal. Bob tenía un estilo de crianza único. Mantenerlos ocupados, mantenerlos cansados, darles algo de lo que estar orgullosos y, una vez que encuentren algo que les interese, redoblar la apuesta. Tenía a sus hijos adoptivos cortando leña, limpiando salas de cine y haciendo muchos trabajos ocasionales en la comunidad local. También le dio a cada niño una chaqueta con el escudo de Shamrock. Siéntete orgulloso de quién eres y de dónde vienes. Uno de los niños, Ken Kilpatrick, tenía 15 años cuando lo llevaron a la casa Shamrock, pero ya había entrado y salido del sistema correccional, había vivido en autos y no tenía rumbo en la vida. Una vez que se mudó a la casa de Bob, Bob vio que a Ken le encantaban los deportes. Sugirió que Ken probara para el equipo de lucha libre de la escuela, pero solo si mantenía al menos un promedio de C. Ken rápidamente se convirtió en el mejor de la escuela en la lucha libre y comenzó a aprender boxeo y artes marciales. Unos años más tarde, otro niño que había estado en una docena de hogares de acogida antes de llegar a Bob se unió a la familia Shamrock. Frank Juárez también estaba interesado en los deportes, particularmente en el estilo de artes marciales que Ken estaba comenzando a enseñar. Bob fue el mentor de ambos, brindándoles la disciplina y la ética de trabajo para mantenerse enfocados. Ken le enseñó a Frank un estilo de artes marciales llamado lucha de sumisión. La idea es controlar a tu oponente y usar varias técnicas para que se rinda, o toque, en una pelea. Ken abrió un centro de entrenamiento, Lions Den, y Frank se convirtió en uno de los primeros luchadores que entrenó. Ambos hombres cambiaron su apellido a Shamrock por respeto al hombre que los acogió. Frank ganó el campeonato de peso mediano de UFC y se retiró invicto de UFC después de defender su título 4 veces. Se le considera, libra por libra, el mejor luchador de la UFC de todos los tiempos. Pero ese no fue el final de su carrera como luchador. Ha sido locutor de la UFC, es dueño de una cadena de escuelas de lucha y ha entrenado a algunos de los mejores luchadores de la historia. Está devolviendo lo que le enseñaron. Conocí a Frank hace unos años. Me contó su secreto para ser el mejor luchador del mundo. De hecho, dijo, este es el secreto para estar entre los mejores en todo lo que quieras, más, menos, igual. Más. Consigue un buen mentor. Para Frank, fue su padre adoptivo, Bob Shamrock, y luego su hermano adoptivo Ken Shamrock. Si no tiene un mentor, obtenga un mentor virtual. Obtenga muchos mentores virtuales. Plus, son todos sus mentores virtuales, cualquier persona de la que pueda aprender. Cuando estaba aprendiendo a invertir por primera vez, era horrible. Fue solo cuando me senté y leí todo lo que pude sobre Warren Buffett que comencé a tener una idea de los matices de la inversión. ¿Cómo encuentras un mentor? A veces recibo correos electrónicos de jóvenes que recién comienzan sus carreras como empresarios, inversionistas, escritores o lo que sea. Me dicen, ¿hay algo que pueda hacer por ti? La respuesta es siempre no. Y a veces su respuesta es, bueno, no está de más preguntar. Me duele preguntar. Cuando le dices a alguien, ¿qué necesitas? Les estás dando una tarea. Una vez que me gradué de la escuela secundaria, no necesité ninguna tarea nueva. Estoy agradecido cuando alguien me ayuda, pero ya es bastante difícil tener una vida equilibrada sin tareas adicionales como averiguar en qué necesito ayuda.
Cada vez que tenía un mentor en la vida, prometía demasiado y entregaba demasiado. En la universidad me obsesioné con ser programador de computadoras. Le dije a uno de mis profesores que debería escribir un libro. Comencé religiosamente a tomar notas en su clase y a reescribirlas con su voz para que eventualmente pudiera tener material para un libro sobre el tema de la clase. Se convirtió en mi primer mentor. No porque lo pedí, sino porque lo entregué. Cuando quise mejorar como inversionista, primero escribí a muchas personas para preguntarles si podían conocerme para que pudiera elegir sus ideas. Nadie quiere que le saquen el cerebro. En cambio, tuve que dar un paso atrás y encontrar soluciones para todas las personas que quería conocer. Algunos me conocieron y otros no, pero de ahí encontré varios mentores. En cada área de la vida en la que quería tener éxito, tenía que encontrar mentores reales y virtuales. ¿Cómo encuentra mentores virtuales? ¿Alguna vez te han preguntado, si pudieras elegir cualquier superpoder, cuál sería? A la gente se le ocurren respuestas estúpidas como, superfuerza, o, volar. Déjame decirte algo, si estás volando y la gente te ve, te van a derribar. ¿Y exactamente qué vas a hacer con la superfuerza? ¿Con qué frecuencia realmente necesita levantar un automóvil? La lectura es el superpoder más importante. Te convierte de un civil mortal normal en un vampiro sobrenatural. Alguien podría pasar 30 años de su vida desarrollando una habilidad y luego compartir el conocimiento aprendido en esos 30 años escribiendo un libro. Si lee el libro cuidadosamente, toma notas, relee, repite, entonces es como si estuviera absorbiendo 30 años de la vida de esa persona en su mente. Leer te permite absorber no solo una vida sino miles. Tienes todos los recuerdos e incluso algunas de las habilidades de cada autor de cada libro que has leído si pasas por el proceso de leer cuidadosamente, tomar notas, releer, repetir. La lectura convierte a cada autor en un mentor virtual y, créanme, los mentores virtuales a veces son incluso mejores que los mentores de la vida real. Los mentores virtuales nunca se resentirán de su éxito cuando los pase de largo. Menos. Mi cita favorita de Albert Einstein es, si no puedes explicar algo de manera simple, entonces no lo entiendes. Tú, menos, es alguien con menos habilidades que tú que puedas enseñar. Porque si no puedes enseñar los conceptos básicos para que un principiante los entienda, entonces resulta que aún no los entiendes por completo. ¿Por qué Albert Einstein es el primer nombre que nos viene a la mente cuando tratamos de pensar en la persona más inteligente de todos los tiempos? ¿Por qué no pensamos en sus compañeros que lo ayudaron con la teoría general de la relatividad que lo hizo famoso? Michele Besso y Marcel Grossman, ambos eran matemáticos y físicos talentosos. No puedo responder con seguridad. Einstein tenía cierto carisma. Si fue el cabello o su excentricidad, quién sabe. Pero mi conjetura es esta, mientras que Besso y Grossman fueron grandes matemáticos y probablemente ayudaron a Einstein a armar los detalles finales de sus demostraciones, Einstein es quien haría las preguntas simples y describiría los experimentos mentales fáciles de entender que ayudaron a la comprensión general. El público comprenda sus teorías inmensamente complicadas. Einstein se preguntó, ¿y si estuviera corriendo tan rápido como un rayo de luz? ¿Qué vería? Fue esta capacidad de comprender las cosas casi en el lenguaje de un niño lo que capturó la imaginación del mundo y lo transformó de un físico oscuro a un genio célebre y lo llevó al premio Nobel y muchos otros logros. Toda una mitología se desarrolló en torno a su inteligencia. Cuando Einstein examinaba una teoría matemática complicada, siempre la reducía a elementos simples que podía explicar a cualquiera. Cuando sus creencias fueron sacudidas por la mecánica cuántica, una rama de la física que requiere la comprensión matemática más complicada, utilizó una analogía simple pero poderosa para expresar sus objeciones a la mecánica cuántica en una oración: Dios no juega a los dados. José Capablanca fue campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927. En 1921 escribió un libro llamado Fundamentos del ajedrez, enseñando los conceptos básicos del ajedrez. ¿Por qué, en su primer año como campeón mundial, escribió ese libro? ¿Y no un libro más esotérico analizando las partidas críticas que lo convirtieron en el mejor del mundo? Tan pronto como se convirtió en campeón mundial, comprendió la importancia de recordarse los conceptos básicos. De hecho, a diferencia de los autores de muchos libros de ajedrez que enfatizan la comprensión de variaciones largas y complicadas, Capablanca escribió de manera muy simple y se apegó a lo básico, lo que hizo que su libro fuera muy fácil de leer. Incluso dice en una versión posterior que el libro era universal cuando lo escribió y sería universal dentro de 100 años. Y ahora, exactamente 100 años después, puedo decirles que tiene razón. Recordarse siempre a sí mismo de los fundamentos es la clave para el éxito continuo. A lo largo de la carrera de Frank Shamrock, ha entrenado a algunos de los mejores artistas marciales mixtos profesionales, incluidos varios que llegaron a estar entre los 10 mejores del mundo. Era completamente un maestro cuando pudo enseñar y entrenar a la siguiente generación. Cuando conocí a Frank, me ofrecía pelear con él, pero me rechazó. Tal vez algún día. Igual,
Cuando Frank estaba ascendiendo en el mundo de la UFC y de las artes marciales mixtas, peleaba, entrenaba, intercambiaba notas y aprendía de sus iguales. Todos se levantaban juntos. Con tus iguales, aprendes compitiendo con ellos, aprendes cada uno tratando de aprender más que el otro, desafiar al otro o impresionar al otro. No puede hacer eso con sus mentores, ellos ya saben lo que necesita saber, pero puede hacerlo con las personas que están en su escena. Piensa en otras escenas de la historia. El Homebrew Computer Club en la década de 1970 en Silicon Valley reunió a un grupo de iguales que estaban interesados en estudiar una nueva tecnología, la microcomputadora. Algunos de ellos eran adolescentes, otros un poco mayores, pero todos hablaban el lenguaje de la informática y aprendieron unos de otros. Steve Jobs y Steve Wozniak eran solo algunos de los miembros, e incluso se sabía que Bill Gates y Paul Allen asistían a reuniones. Los escritores Beat formaron otra escena. Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William S. Burroughs fueron algunos de los escritores Beat que catapultaron a la fama. Jasper Johns, Robert Rauschenberg, John Cage y Merce Cunningham pasaron tiempo juntos en la década de 1950 mientras desarrollaban sus estilos únicos de expresionismo abstracto, música experimental y nuevos estilos de baile. Nadie puede llegar al 1% superior de un campo por su cuenta, deben encontrar su escena. Patrick Henry pudo haber dicho, denme la libertad o denme la muerte, pero habría estado solo si no hubiera tenido a Alexander Hamilton, James Madison, George Washington, John Adams y otros formando la escena que condujo a la Revolución Americana. Y, a menudo, los miembros de su escena también se convierten en sus brutales competidores, pero eso también es parte del desafío, mantener el ritmo de sus iguales e incluso pasarlos antes de que ellos lo pasen a usted. No toda la vida es una competencia, pero todos queremos prosperar. Y la forma en que podemos comparar dónde estamos en la jerarquía de lo que sea que estamos tratando de aprender, y cada área de la vida tiene una jerarquía, es comparando nuestro progreso con aquellos en o cerca del mismo nivel en la jerarquía.